Ok, vamos a iniciar esta clase que hemos titulado El caballo de Troya. Y seguimos en la serie de avivamiento, nos queda esta semana y creería que ya terminamos. Y vamos a Hechos 2:42. Dice la palabra del Señor. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Creo que hasta ahí va, sí. Ok, Marcos 13:13 dice: Mateo y Marcos. Ustedes saben que el primer libro que se escribió no fue Mateo, fue el libro de Marcos. El libro de Marcos fue el que se escribió de primeras, luego Mateo, Lucas, y el libro de Juan quedó de último y sale del contexto de los otros tres libros porque el libro de Juan muestra a Jesús en una faceta totalmente diferente. Y a esos tres, Marcos, Mateo y Lucas, le llaman los evangelios sinópticos. Amén. Un pequeño dato ahí en el aprendizaje. Marcos 13:13 dice: todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ok. Vamos a hablar de la palabra preservar, ¿cierto? Ahorita lo vimos en Hechos 2:42, donde dice que todos estaban unánimes, juntos y preservaban, ¿no? Preservaban, o sea, perseveraban, perdón. ¿En qué? En la comunión del pan. ¿Qué está haciendo Joshua? Yo tengo un ojo aquí y uno allá. Perseveraban, amén. Perseveraban. ¿En qué? En la comunión. Participaban juntos. Tenían una comunión fraterna. Participaban y se dedicaban, dice esta versión, y en las enseñanzas de los apóstoles. Pero si usted va a la Reina Valera, a Hechos capítulo 2, versículo 42, dice de la siguiente manera: Hechos 2:42, en esta versión dice: sobrevino, ¿sí? Hechos. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. ¿Qué pasó con esto? Hechos 1. Ay, su mecha, aquí está. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Amén. La palabra clave aquí es perseveraban. Y indica que ellos estaban levantándose de algo. Cuando usted dice, uy, es que yo perseveré para llegar hoy acá a la iglesia, o sea, me tocó luchar, me tocó dedicarme porque yo no quería llegar, o no me quería conectar, o no me podía conectar, pero yo luché para alcanzar a llegar y poderme conectar, o para yo conseguir internet y poderme conectar. Todo esto es una muestra de ¿qué? De que usted está perseverando en algo porque usted quiere crecer, porque usted quiere aprender algo, ¿cierto? Entonces los discípulos, la iglesia se dedicaba a las enseñanzas de los discípulos, perseveraban en estar en unidad, perseveraban en caminar en Dios, perseveraban en que ese avivamiento del Pentecostés no se quedara como un recuerdo fallido del pasado, sino que ellos pudiesen conectar con la grandiosa presencia del Espíritu Santo, no solamente en el Pentecostés, sino fuera de la casa de Pentecostés, y empezar a hacer un trabajo que Dios empezara a respaldar. Amén. Ellos estaban en busca de algo más, no solamente fue el avivamiento del momento, sino que ellos querían más, más y más. Para ese más necesitamos que perseverar. ¿Sabe que anoche tuvimos una charla con mi esposo y con mi hija y con mi yerno y con mi otro hijo? Y hablábamos de la iglesia en general, hablábamos exactamente de dimensión de gloria y hablábamos de que hemos perseverado en algunas cosas, pero en otras estamos demasiado quedados y no nos podemos quedar con la gloria pasada de
es que esto es glorioso, es que el domingo fue sobrenatural, es que Dios derramó una gloria, sino que nosotros tenemos que perseverar. Y la perseverancia habla de que de una disciplina, para que pueda venir un avivamiento mayor. Amén. No va a venir un avivamiento mayor si nosotros no perseveramos. Empezando por los que Dios puso como directores de este gran barco. Amén. Entonces, cuando dice que ellos estaban levantándose de algo, estaban poniendo en orden o estaban poniendo más bien por prioridad una parte importante de sus vidas para poder llegar a lograr todo aquello que Dios decía. Estaban resistiendo a algo para poder permanecer donde estaban. Todos los días usted y yo perseveramos, todos los días usted y yo luchamos, todos los días usted y yo hacemos lo que sea posible para mantenernos en paz delante de Dios. Imagínense que yo esta mañana me disponía a escuchar una prédica y puse el televisor y organicé todo, y cuando yo me voy a poner a escuchar la prédica me entra una llamada de mi hermana. Entonces yo dije, le voy a contestar porque de pronto necesita algo. Cuando le contesto era una videollamada y me dice, es que la sobrina llamaba a saludar a la tía porque la tía no la ha llamado estos días. Entonces me abrió la cámara, yo me entretuve, me puse a consentir a Valeria, y ya cuando fui a ver la prédica ya la pude ver una parte. Ahora me quedó inconclusa la prédica. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a perseverar, amén. Y tenemos que aprender a poner a Dios, tenemos que aprender a poner la palabra y tenemos que aprender a poner todo lo que sea del reino como prioridad antes de lo demás. Amén. Y ahí yo creo que todos fallamos, pero todos estamos perseverando por alcanzar algo y por lograr algo. Había algo que quería entrar en el pueblo, había algo que quería venir en esa nueva familia de creyentes que estaban perseverando, todos unánimes, todos juntos, para que viniera la gloria de Dios sobre ellos y no se detuviera el fluir y el río que había fluido en el Pentecostés. Entonces había algo que quería entrar, que quería tomar control y que quería venir a hacer que ellos se desunieran. Y usted sabe que la palabra dice que una casa dividida contra sí no prospera. Así de que eso estaba tratando de volver a entrar y de dividirlos, pero ellos estaban unánimes, juntos, porque no querían tropezar. Usted sabe que la palabra, ay, santo Dios, espéreme que yo tengo una idea aquí que quiero que usted se lleve hoy, poderosa. La palabra tropiezo tiene que ver y está muy ligada a la falta de perdón, al odio y al resentimiento. Cuando Jesús habla de la palabra tropezar, está diciendo que nada te haga perder el enfoque, que ninguna cosa de odio, de resentimiento, de odio y de resentimiento básicamente te hagan tomar un rumbo diferente, te hagan tropezar. Entonces ellos estaban tratando de estar unidos para no tropezar, para poder hacer todo como Dios había dicho que debía de suceder. Amén. Ellos perseveraban, se mantuvieron firmes, vieron el avivamiento y vieron cómo Dios obraba. ¿Por medio de qué? De la perseverancia. ¿Cuánto a veces a nosotros nos cuesta tareas hacerlas? ¿Cuánto nos cuesta a veces disciplinarnos en la lectura, en la oración, en el ayuno, en la vigilia? Todas estas cosas nos cuestan y nos cuestan horrores para nosotros perseverar en ellos. Pero cuando nosotros empezamos a perseverar, empezamos a ver cómo Dios obra, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, cómo Dios llena, cómo Dios sacia. Amén. La iglesia comenzó relajándose en algunas cosas y ahora vemos los resultados de ello. Hace el viernes hablamos sobre muéstranos el camino a Sion, ¿no? Y vimos cómo el mundo ha entrado en la iglesia y ha sido totalmente desapercibido. Lo hemos llamado prácticas para llamar a la juventud, lo hemos llamado, no sé ni cómo llamarle para no sonar despectiva. Alguien un día me mandó una foto de una iglesia donde la invitaron y me dijo, mami, alguien no, mi hija, ya lo declaré, alguna de mis dos hijas. Mami, estoy en el pleno talent show de Juan Piz.
O sea, esto es un show aquí adentro. El pleno show. Y ella llegó como desilusionada de ese show porque dijo, no había nada, mami. No había nada, había una conversación vacía, había nada interesante que ver. Y desde ahí nunca más volvió a esa iglesia donde le invitaron. ¿Por qué? Porque hemos tratado de tomar formas para hacer que nuestros jóvenes y la iglesia camine con Dios. Y yo lo decía el viernes, lo único que va a hacer a la gente caminar con Dios es el arrepentimiento genuino, es que la palabra se le hable con verdad, es que se le diga, usted es un desobediente, usted es un desordenado, usted necesita ponerle orden a esto, porque eso fue lo que el Señor hizo con la iglesia de Apocalipsis. Las 7 iglesias de Apocalipsis fueron puestas delante de Dios como una iglesia que tenía cosas buenas, pero eso no los eximía de tener cosas malas. Las únicas 2 iglesias que Dios no encontró una queja de ellas fue de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia. 2 iglesias, una que sufría y una con amor fraterno. De resto, todas estaban en su proceso, todas tenían cosas buenas, pero todas toleraban el pecado. Y a veces estamos así dentro de la iglesia. Yo le decía a alguien, en Estados Unidos es normal que una mujer cristiana se casó, no le fue bien con su marido, se separó, pero quedó embarazada y no quiere tener ese hijo y vaya a un lugar a abortarlo porque es normal. Eso pasa normalmente y no hay nadie que le diga, oye, es una vida, vamos a orar por ti, eso no se hace, la Biblia nos enseña esto. No, eso es normal y es natural. Amén. Entonces la iglesia ha venido manteniendo transformaciones del mundo, trayéndolas a la iglesia, creyendo que esas transformaciones van a dar un cambio al nuevo creyente. Pero en realidad no van a dar un cambio al nuevo creyente, lo van a volver una persona mediocre, una persona sin una convicción consciente y verdadera de lo que Cristo odia y de lo que Cristo ama. Amén. Entonces vamos al Salmo 66, 18. Porque aquí hay algo importante que tenemos que aprender hoy. Váyase a el Salmo 66, 8. Salmo 66, 8 dice, que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante, 16, 8 no, 16, 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Cuando usted va a otras versiones habla de iniquidad. Iniquidad es pecado. Iniquidad es la raíz del pecado. Si usted no arranca su raíz si usted no arranca su árbol desde su raíz, usted siempre va a tener una iniquidad con usted. Usted siempre va a caminar en una iniquidad. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. Con esto David no estaba diciendo que su mamá era una prostituta o que su mamá se había acostado con otra persona que no era su padre. No, él lo que muy posiblemente se estaba refiriendo y estaba dando a entender es que en el pecado de la iniquidad, su madre lo había concebido. Recuerde que David viene de una abuela, de una bisabuela moabita, de una mujer que no hacía parte del pueblo de Dios, que Dios la introdujo dentro del plan y el propósito divino, pero que tenía una iniquidad, una vida de perdición, idolatría, como sea que se llame. Ellos traían una marca. Y David dice, en pecado me concibió mi madre. Y aquí también dice claramente, si nosotros no confesamos nuestro pecado, si nosotros no confesamos la iniquidad, ¿de dónde? De nuestro corazón, de nuestra alma. El Señor no habrá de escucharnos. Y muchas veces nosotros pensamos y nos queremos permitir creer que Dios va a escuchar en medio del pecado. Y Dios no escucha a una persona que está en medio del pecado, a una persona que está en medio de su pecado y que no se arrepiente, porque Dios sí escucha al pecador, pero quiere ver la condición y la consecuencia de apartarse del pecado para él poderlo seguir escuchando. Pero cuando se reincide, Dios cierra sus oídos y la Biblia claro dice que el cielo se hace de bronce muchas veces. Los cielos se cierran, no hay forma de que llueva. Recuerde que cuando el profeta Elías decretó que no iba a llover por 3 años y medio, Acab fue quien buscó y quien trató de hacer que
que Elías por su palabra revirtiera ese hecho, porque por su palabra, por su decreto, había dejado de llover y la tierra pasaba por hambre y por necesidad. Ahora acá trataba de convencer o trataba de hacer algo. ¿Para qué? Para que lloviera, pero ni brujos, ni santeros, ni hechiceros, ni que tratara de convencer a profetas de Dios, ni nada. Iba a lograr que lloviera hasta que Dios viera el corazón de la gente, hasta que Dios transformara el corazón, la gente se dejara transformar su corazón por Dios. Amén. Había un hombre que había dicho no va a llover y punto. Yo lo decreté, yo dije que no va a llover y no va a llover, porque yo estoy del lado correcto de la historia. Amén. Entonces, Dios no nos escucha cuando nosotros permitimos la iniquidad. Está escrito que las bendiciones de Dios están prometidas para los de manos limpias. La iglesia ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Por eso estoy tan enfática en hacerle ver a usted que usted y yo no podemos vivir con una máscara delante de Dios, porque su palabra jamás pasará. Usted se puede poner el traje de cristiano el domingo, yo me puedo poner el traje de cristiana el domingo, yo me puedo poner el traje de cristiana y de predicadora y de profeta el día miércoles si yo quiero, pero si en mi corazón no hay una transformación, nunca, pero nunca, de los nunca va a suceder nada. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo del Génesis, que reprueba y que desaprueba órdenes que nosotros no cumplimos. Si usted desaprobó a Dios, usted se llevará una consecuencia. Si usted desobedeció a Dios, usted se llevará una consecuencia. Dios nos va a reprobar en todas las formas que nosotros hagamos, hacerle creer a nuestra carne, a nuestra vida, que estamos de la forma correcta cuando Dios ha dicho, esto no es valedero, esto yo no lo apruebo, esto yo no lo aplaudo y yo no lo ovaciono. Entonces Dios va a llamar a juicio a aquellos tipos de conductas que nosotros creemos que no pasa nada. Porque si Dios fuera un Dios alcahuete, en el Génesis hubiese abrazado a Eva y le hubiese dicho, ay mi amor, sí, tú tienes la razón, la culpa es de solo la serpiente y posiblemente de Adán que no te puso cuidado. No, para los tres hubo juicio. Amén. Porque Dios no ha cambiado, amado. Dios sigue siendo el mismo, que juzga el pecado de la misma manera. No juzga al pecador, pero sí juzga el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Amén. Seguimos. Dios no quiere que alcances un sistema de métodos. Él está diciendo que debes discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo bueno y lo malo. Dios no quiere métodos. Si fuese por métodos, estaríamos bendecidos nosotros. Hubiésemos tomado cualquier método que alguien... Es más, le voy a botar un dato. Si a Dios no le importara cómo tú lo haces, con tales que lo hagas mediocremente o como fuera, te voy a decir algo, los grupos Casas Dimensión Conexión hubiesen funcionado, porque es el método de la G12, es el método de su presencia, es el método de manantial de vida eterna, y a ellos les ha funcionado espectacularmente. Si fuese por métodos, nosotros tendríamos el método clave para hacer florecer y llenar a Dimensión de Gloria en Bogotá y en Duitama. Pero como no es por métodos, porque eso ha sido el total fracaso en Dimensión de Gloria, los grupos hogareños, las casas Dimensión Conexión, como usted quiera llamarlas, porque solamente estaban siempre los de la casa que abría sus puertas para hacer una casa Dimensión Conexión. Nunca, casi nunca había más gente. No había nuevos, no habían vecinos, no habían invitados de ningún lado. Entonces, si fuese por métodos, ese método nos hubiese llevado a crecer en multitudes, tal vez. Pero como no es por métodos, sino es por gracia, es por resultados de nuestro corazón y es por obediencia que Dios trabaja. ¿Amén? Entonces los métodos no te van a hacer llegar lejos. Los métodos la estrategia humana, el método que le funcionó a X no le va a funcionar a Y. El método suyo y el método mío es meternos en la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer?
cómo tú lo quieres hacer. Un día alguien nos dijo a nosotros, y yo me quebré cuando alguien me envió ese mismo video, porque yo hace muchos años recibí la palabra, una palabra Dios va a traer multitudes a esta casa, pero lo va a hacer a través de la búsqueda de ustedes. Ustedes preocúpense por orar, por ayunar, por buscar a Dios de mañana, de tarde y de noche, que Dios lo va a hacer. La estrategia de Dios para ustedes es que ustedes se metan en el secreto, es que ustedes se llenen de su presencia, de su gloria, y esa gloria, ese peso de gloria, esos milagros, ese mover espiritual va a hacer que la gente llegue sola. Amén. Y cuando alguien me mandó un video referente a eso de una persona, de una iglesia, y de una palabra que recibió un grupo de pastores, una pareja de pastores, que hoy tiene una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, a los que honro y admiro, porque no cualquiera hace un trabajo como el que ellos han hecho. Yo decía, wow, es tremendo. Y me quebré diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a cumplir con tu estrategia. Y ese día yo le decía, yo no quiero hacer lo que a otro le funcionó. Yo quiero hacer lo que a ti te funciona. Yo no quiero hacer lo que yo creo que por estrategia puedo hacer, sino lo que tú has dicho que vas a hacer. Amén. Entonces es muy diferente el método. El método no a todo mundo le funciona. Usted puede llevar manzanas a la plaza y no venderlas, pero resulta que otro que tiene la berraquera para vender en la calle se lleva las manzanas y las vende toditas, porque no es el método, es la forma, el diseño. Para todo hay un diseño. Yo siempre he admirado un ejemplo a Carito, que está aquí conectada, porque ella es una dura vendiendo sus tecnologías. Y le puedo asegurar que yo la pongo a venderle a una persona Strato 2, una tecnología, y ella se la vende porque ella es una dura para eso. Yo no tengo ese arte para vender la maquinita, para hacerle el masaje, hablarle del tema. No lo conozco, no estoy bien empapada del tema y no lo hago porque no me fluye. A mí de pronto usted me pone a vender zapatos, me pone a vender chaquetas, bisutería, qué sé yo, tal vez ahí le funcione. O me pone a vender comida, tal vez le funcione ahí. Pero vendiendo las tecnologías ha sido todo un reto. Yo lo intenté y no lo logré. Porque cada quien zapatero a su zapato, cada diseño para cada diseño. Amén. Entonces el método de otros no es el método suyo y el método suyo no es el método de otros. Dios para cada quien tiene un método, obvio. En el camino se suma gente que se vuelve experta contigo y se suma gente que también tiene esa empatía para hacerlo, para presentarlo. Digamos, Carito se lava su cara con la Lumi, va haciendo el video. Yo digo, yo no tengo tiempo a hacer el video lavándome la cara si yo ando reocupada y me acuesto a veces a las 2 de la mañana. Entonces no voy a estar haciendo un live a las 2 de la mañana. Carito lo hace, así sean las 11, las 12, la 1, porque yo la he visto conectada en esos videos a esa hora. Lo hace a las 11 de la noche porque yo me doy cuenta y es muy juiciosa cuando los hace todos los días. Ah, bueno, aquí le apareció un patrocinador a Carito. Él lo ha visto a las 11 de la noche a Carito hacer su live. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Los niños ven. Usted dice, eso están jugando. Mire, ellos tienen un ojo en el juego y el otro mirando las actitudes de nosotros los adultos. Amén. Entonces ya para cerrar esa parte, no es el método, amado, es el diseño. Hay gente para su diseño, hay gente para el diseño de otro, hay gente para el diseño de Y, hay gente para el diseño de X. Amén. Mire lo que dice Levítico 10:10. Y ya cerrando la idea, Carito lo hace súper bien. Yo no tengo ese carisma todavía para hablar así. A duras penas grabo el devocional y si usted me ve aquí, yo estoy colorada del susto y estoy preocupada porque de pronto dije algo que no era y por allá me funen. En fin. Pero mire lo que dice Levítico 10:10. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. En el libro de Levítico, amado, el Señor le dice al pueblo como ley, ustedes deben de discernir lo que es puro, lo que es ceremonialmente puro y lo que no es puro y lo que ceremonialmente no es puro. Entonces nosotros, ¿por qué queremos a veces tener estrategias mundanas para atraer a la gente? Le aseguro que si nosotros nos pusiésemos de acuerdo a orar y a interceder por la gente, por el barrio, por el vecino, por la comunidad, le puedo asegurar que haríamos proezas.
Pero ¿sabe por qué no pasa eso? Porque a veces uno está orando, el otro está durmiendo. Uno está orando, el otro está haciendo el almuerzo. Uno está orando, el otro está hablando en otro lado. Y nos pasa a todos, porque todos estamos aquí al mediodía tal vez conectados, escuchando, pero estamos haciendo otra cosa. Pero podríamos decir, a las 5 de la tarde, mire, dedíquele 15 minutos, amado, pongámonos unánimes, 15 minutos, ore por su vecino, ese vecino ladilloso que usted tiene, ore por ese jefe, ore por esa persona que usted tiene en su corazón para orar por ella. Deme el nombre, yo lo voy a apoyar, yo voy a estar a las 5 de 5 a 5 y 15 a 5 y 10 orando también con usted y las cosas serían diferentes, amén, porque nosotros debemos aprender a ver lo puro de lo impuro, a separarlo, es totalmente diferente, amén. Seguimos. Si damos una mirada a la caída de Troya, esto nos mostrará algunas verdades prácticas a ti y a mí en una manera espiritual. Recordemos un poco sobre Troya. Los atenienses había sido sitiada Troya, amén. Los atenienses habían sitiado ¿a qué? A Troya. Por 10 años en el siglo VII. Trataron de destruir sus defensas, pero los griegos estuvieron unidos para vindicar su insulto. Amén. Entonces le voy a leer un poquito sobre Troya para que usted tenga una idea y diga, wow, verdaderamente Troya se nos está metiendo a la iglesia. El caballo de Troya se nos está metiendo a la iglesia. Y quiere que le diga algo que va a sonar feo, pero es la realidad. La psicología se está metiendo a la iglesia como un caballo de Troya. Porque hay gente que puede ir a 10,000 psicólogos, pero lo que necesita es ser libre de un espíritu de depresión que solamente sale con ayuno y oración. Amén. De un espíritu de drogadicción que solamente sale con ayuno y oración. No es neurociencia, amado. La iglesia necesita, la gente necesita llegar y conocer a Cristo. Necesita ayunar, necesita quebrantar su carne, porque todas las enfermedades, según la ONU, psiquiátricas, médicas, de pastillita, del cuerpo, de los órganos vitales, dice que el 99% de las enfermedades, según la ONU, la Organización Mundial de la Salud, no existen. Amén. Así que todas esas enfermedades no son más que demonios, chamucos incubados, iniquidades que se siguen repitiendo y el infierno tomando a gente como Troya. ¿Para qué? Para destruirlos. Amén. Entonces, mire, le voy a hablar lo que es Troya. En 1984 a.C. construyeron escaleras, intentaron subir los muros, pero fracasaron en todos sus esfuerzos. Trataban de quemar la ciudad. ¿La ciudad de qué? La ciudad de Troya. Hicieron ondas con los árboles y los doblaban poniendo grandes piedras para lanzar a los muros. Y los troyanos resistieron a todo por 10 años. No permitieron que sus enemigos entraran en su ciudad. Recuerde que las ciudades de antes eran amuralladas. Por eso Cartagena tiene una muralla, porque era la forma de cuidar el territorio para que no entrara el pueblo enemigo. Los griegos vieron que estaban perdidos frente a Troya. Así que cambiaron la táctica, construyeron un caballo de madera y durante la noche jalaron el caballo hasta la entrada principal de Troya y lo dejaron ahí. El ejército griego volvió a sus barcos. En aquellos días, el dejar un regalo o un sacrificio significaba que te habías rendido. Pero los troyanos no sabían que habían soldados griegos dentro del caballo. Los troyanos pensaron que la guerra había terminado. Sin embargo, mientras ellos se emborrachaban, los troyanos, los griegos abrieron las puertas y toda la ciudad fue asesinada. Se dice que de aquella época de Troya solamente 2 personas lograron salvarse. 2 personas lograron huir. ¿Por qué? Por un descuido, amado. La iglesia viene cuidando legalmente su territorio por muchos años,
Pero ahora, en el mundo moderno, tratando de ser una iglesia que imita más que tiene un diseño, el mundo debería de imitar la iglesia, pero la iglesia imita al mundo. Entonces nos distrajimos, andamos en nuestra vida. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay gente cristiana que no se emborracha, pero vive en desilusión, por allá, en lucideces y en otro mundo paralelo al de ellos. Y mientras tanto, Troya se les mete. Ay, ¿qué pasaría? Porque el niño me terminó metido en problemas. Que Troya se le metió mientras usted estaba distraída, mientras yo estaba distraída. Amén. ¿Por qué Troya se mete? Porque hay un pueblo que está distraído. Ellos estaban emborrachándose. Y los griegos se les metieron, perdón. Troya estaba distraída, Troya estaba bebiendo, Troya estaba diciendo, uy, nos dejaron este caballo, la guerra se acabó, al fin y al cabo no tuvimos que pelear, pero vencimos. Nosotros fuimos los ganadores de esta contienda. Mentira, había algo escondido, había algo que se estaba tramando dentro de los griegos, dentro del pueblo griego. Cuando se les para el caballo enfrente, ellos en medio de su embriaguez lo entraron el caballo, cerraron la puerta, el caballo estaba lleno de soldados griegos dentro. Cuando todos están borrachos, les abren las puertas y tome. ¿Cuántas veces a usted y a mí el diablo nos ha abierto la puerta, se nos ha entrado a la casa y ha hecho lo que le ha dado gana con nuestra familia porque simplemente estamos, ¿qué? Distraídos, porque el diablo nos engañó con una mentira, porque el diablo nos hizo creer que así iba a funcionar, porque el diablo nos dijo, tranquilo, eso no pasa nada, usted quédese cómodo, que relájese, Dios lo ama así, Dios lo ve bien hacia usted, Dios lo ve perfecto a usted así, y nos hace creer esa gran falacia. Pero es verdad que la iglesia de hoy en día está como Troya, distraída, perdida, sin rumbo fijo. Nos unimos ahorita, estoy hablando de Colombia. Colombia se unió para orar ahorita, pero que sabían que si ganaba la izquierda íbamos a quedar peor que Venezuela, porque Venezuela todavía le queda petróleo para salir adelante. A nosotros no nos quedan riquezas. Nosotros no tenemos la cantidad de petróleo que tiene Venezuela para salir adelante. Colombia es un país petrolero, pero ya no tiene esa capacidad. Colombia no es potencia en petróleo y el petróleo es lo que hace que un país se desarrolle muchísimo más que otros. Amén. Y si no, pregúntele a Arabia Saudita, pregúntele a Yemen, que eran supremamente pobres. Pregúntele a Qatar. Creo que Yemen sigue siendo medianamente pobre, pero pregúntele a Qatar. ¿Qué era Qatar? Vaya, busque en Google y averigüe quién era Qatar. Qatar era gente pobre que no tenían nada, miserables. Pero cuando descubrieron el oro negro se volvieron una potencia, se volvieron gente que manda, se volvieron jeques, se volvió gente de dinero. ¿Por qué? Porque tienen recursos. Pero si Colombia no se hubiese levantado a orar, nosotros no sobrevivíamos 4 años con un gobierno de izquierda. Amén. Quiero que eso a usted le quede claro. Entonces, por consecuencia, lograron cuidar su Troya por 10 años, pero por consecuencia del descuido se abrieron las puertas sin que ellos las abrieran y exterminaron a toda la nación, a toda la ciudad. Asimismo está la iglesia. Por 50 años, la iglesia Pentecostés resistió al demonio, resistió las devastaciones, resistió todo esfuerzo del infierno. Pero si usted ve la iglesia de ahorita, la iglesia de hoy, a la iglesia de 1940, 50, 60, 70, totalmente diferente. Esta iglesia está encargada de lo material, de lo físico, de las mejores ropas, de las mejores salas, de los mejores encuentros en restaurantes, de la mejor fantochería que se pueda tener, pero no hay una vida de intimidad. Muchos pastores no oran, muchos pastores no ayunan. Es más, hay
hay denominaciones donde el ayuno ya no se hace. La gente no hace guerra espiritual y la gente no ayuna porque Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario y entonces usted y yo no tenemos que hacer nada. Nos acostamos a dormir y nos relajamos que Dios nos hace descender los limones del cielo, pase la limonada, el maná cae. Cae por milagro, pero cae por búsqueda. Cae porque la gente se levante a orar. Cae el maná porque Dios tiene misericordia de alguien, porque Dios le hace honor a su nombre, de que no sacó un pueblo de la esclavitud para que se muera en el desierto, amén, porque Dios es un Dios que guarda su palabra y su verdad, pero no por mérito de la raza humana, amén. Si alimentas a los cerdos, y quiero hablarte aquí del hijo pródigo, al hijo pródigo le enseñaron algo. Si él alimentaba a los cerdos, le iban a pagar, amén, y quiero que escuche esto. Si alimentas a los cerdos, te daré de comer. Esto para un hombre judío era un insulto. Estaba en contra de todo lo que creía, incluso sus convicciones religiosas. Le dijeron, vuélvete como nosotros. Vuélvete así como nosotros. Alimenta cerdos, alimenta pecado, alimenta maldad y te vamos a ayudar. Asimismo, nos dicen, baja el estándar un poquito y así atraeremos gente. Amén. Así es la iglesia hoy en día. Vamos a traer gente con un stand comedy. Yo no estoy en desacuerdo de nada de eso. Pero ese no es el eje central de la iglesia. Un stand comedy no va a hacer que la gente nazca de nuevo. Es más, la gente va a salir riéndose y diciendo, ¡ay, qué chévere! En esa iglesia hacen cosas chéveres. No son tan aburridos. Pero tal vez de 20 que vayan, de 50, de 100, de 200, tal vez un promedio de un grupo grande de personas no nazca de nuevo. Simplemente fue al show porque le pareció interesante. Yo he escuchado gente decir, yo voy a esa iglesia porque la alabanza es bonita. No, usted no va porque la alabanza sea bonita. Usted no va porque la pastora predique bonito, porque el pastor sea amoroso. Usted va por Cristo, por nacer de nuevo y por ser una nueva criatura. Usted no va por nada más. Amén. Entonces estamos tratando de bajar el estándar de la iglesia, de bajar el estándar de la Biblia, de hacer que la Biblia mengüe para que la gente encaje. La gente no tiene que encajar, la gente tiene que ser transformada. Cristo no tiene que encajar en la gente tiene que encajar en Cristo. Y para encajar en Cristo tenemos que morir, no hay otra fórmula, porque Cristo nos lo enseñó. Durante 50 años el enemigo trató de derrumbar los muros, pero tú y yo no retrocedimos ni una, ni dos, ni tres veces. La iglesia siempre, en aquella época, la gente era diferente. La iglesia de esa época era diferente. La iglesia de ese tiempo era diferente. Yo le voy a decir a usted algo que sonaría cómico si no fuera trágico, pero en mis tiempos, yo tenía 15 años, 14, 15 años había acabado de cumplir, 15 años tenía. Cuando yo me quería bautizar, en la iglesia donde yo me iba a bautizar, por no tener una chaqueta que tenían que comprar los jóvenes, yo no me pude bautizar. Yo me hice el curso de liderazgo 1, liderazgo 2, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Si usted le pregunta a la pastora cuántos discipulados hizo, le podría decir que hice 4, cuando ya su pastor fue mi pastor y me bautizó. Él fue quien me bautizó, él fue mi pastor y fue quien me bautizó. Pero yo me hice más de 3, 4 discipulados porque algo pasaba y no me podía bautizar, o porque no tenía la plata, o porque no servía, no tenía la chaqueta, o porque al líder le parecía que me faltaba, porque no había ido un domingo en falda, por alguna cosa de esas no me podía bautizar. Y por eso le digo, suena cómico si no fuera trágico, porque ya era un extremo. Pero bien sí, que en esos 4 discipulados algo se tuvo que quedar para que en el 2010 este pobre pedazo de barro desperdiciado en el mundo encontrara la verdadera voluntad de Dios y se arrepintiera de corazón. Amén. Pero no podemos pretender que nosotros queramos ser una iglesia diferente, queriendo ser como el mundo. El mundo te dice hoy en día, y voy a poner un ejemplo muy colombiano y me perdona, usted puede ser la ministra de las juventudes y de todo lo que usted quiera sin un título, porque no pasa nada. Aquí todo es chévere, todo es gorriado, póngase la gorra
y tómese la foto y haga la marquita que usted ya entra ya como por entre un tubo, no pasa nada. Está todo chévere, todo bacaneado. La iglesia no puede seguir así. La iglesia no puede tener ese nivel de indisciplina. Si en el gobierno del país reciben sin títulos a la gente, en la iglesia no. La iglesia tiene que capacitarse. La iglesia no puede bajar el estándar porque es que aquí no se trabaja un estándar. La iglesia en general no trabaja un estándar natural. La iglesia se rige por este libro que está lleno de conductas y de normas que hacen que usted y yo seamos un buen cristiano y que seamos una iglesia que valga la pena, que vaya al cielo. Sigo. Entonces, dice, odiaban a los cristianos en el siglo XX, en el siglo XIX. Cristo estaba entre nosotros. Jesús lo dijo, ¿no? En el versículo que leímos antes, en Marcos, dijo que íbamos a ser odiados a causa de su nombre. ¿A usted lo odian o lo quiere? Si el promedio de gente que lo rodea a usted lo quiere, analice por qué lo quiere. De pronto usted no se parece tanto a Cristo. Le toca parecerse un poquito más a Cristo para que lo odien más y lo amen menos. Porque ese es el común denominador de un seguidor de Cristo. Ser odiado por decir la verdad. Ser odiado por vivir de manera diferente. Ser odiado por tener una buena conducta. Ser odiado sin causa. Simplemente te odian. ¿Por qué te odian? Porque eres cristiano. Punto. Entonces, si a usted no lo odian y lo aman mucho, ay, amado, evalúe ahí qué está pasando. Yo no le voy a decir nada más. Tampoco es que usted se vuelva enemigo de todo el universo, pero siempre que usted va a mostrar a Cristo, los demonios de la gente van a salir, se van a manifestar y van a decir, yo no sé qué tiene esa, pero no me agrada. Y es porque usted tiene algo que ellos no tienen y que sus espíritus y sus almas repelen de usted. Amén. El enemigo viene vestido de lo que tú estés vestido. Amén. El enemigo viene vestido de lo que tú estés vestido. Si tú estás vestido de pecado, el diablo va a venir vestido de pecado. Te va a decir, ay, un poquito. Ay, mira que ya mostraste media y media una. Muestra las dos completas, no pasa nada. Perdóneme que haga este ejemplo. No se vaya a sentir confrontada ni chocada. Si usted de pronto dice, a mí me gusta un poquito el escote, no se vaya a sentir ofendida. Simplemente estoy poniendo un ejemplo. O también un ejemplo de la cerveza, ¿no? Yo me tomo una cerveza, me tomo 2, pero si usted ya se toma 4 y ya se toma 5, yo no estoy en contra de que usted se tome una cerveza, ¿no? Eso es problema suyo, usted allá con Dios, cómo usted lo maneja, cómo usted lo siente, cómo usted lo hace y en qué intención usted lo hace. Hay gente que dice en la tierra caliente, yo me tomo una cerveza porque es lo único que me quita la sed. Pero eso no quiere decir que sea un borracho empedernido, ¿cierto? También está la persona que dice, no, yo prefiero guardarme, no lo hago, todo me es lícito, no todo me conviene, y yo soy quien peso delante de Dios, cómo es mi comportamiento y qué es lo que estoy haciendo, amén. Pero entonces imagínese que usted hace algo que parece que no es pecado y que usted a sus ojos no lo ve mal. Perfecto. Pero de ahí el enemigo se agarra para llevarte a hacer lo que en verdad está mal. ¿Por qué? Porque hay una legalidad, porque Satanás va a venir vestido de lo que tú estés vestido. La iglesia se estuvo vistiendo del falso evangelio de la prosperidad por año. Falso evangelio de la prosperidad porque se convirtió en una falacia. Porque sí es real la prosperidad en el reino, pero no de esa manera como se tomó en el siglo XX y principios del siglo XXI. Amén. El falso evangelio de la prosperidad. ¿Cómo vino? El diablo vestido de prosperidad. Entonces los pastores tenían que vivir en mansiones, tenían que arrancar el piso de 30 millones que ya le habían puesto, porque resulta que el color de la baldosa no le gustó. Y se lo estoy diciendo de un testimonio verdadero, de alguien que estuvo en la casa de un pastor y le tuvieron que arrancar el piso, darle maceta y partir y quebrar todo el piso que había valido más de 30 millones de pesos,
porque al pastor no le gustó el color y él quería un color más clarito y le salió feo. Entonces la fácil es, como hay plata y hay billete, arranquémoslo, rompámoslo, partámoslo, lo echamos en unos costales, va a la basura y compremos los otros metros que necesitamos, más de 30 millones de pesos para poner el piso que el pastor quiere, porque es que si es de un color más clarito, las patas de pronto, perdónenme la expresión, de pronto las patas se le vuelven de ese color. Perdóneme, por favor, pero es la realidad. Entonces, ese falso evangelio llegó a la iglesia. ¿Y de qué vistió a los pastores? De la falsa prosperidad, de la falsa mentira del diablo, porque Dios nos quiere prósperos. Sí, es verdad, Dios nos quiere prósperos, bendecidos, en victoria, que tengamos salud, que prosperemos en todo, pero no a costillas de hacer cosas deshonrosas y deshonestas delante de Dios. No hacer las cosas mal, no administrar mal la economía de Dios. Cuando una iglesia administra mal la economía de Dios, se está metiendo con las arcas del reino, se está convirtiendo en un Judas. Y así Dios no trabaja, así Dios no opera. Amén. Entonces Satanás siempre va a venir vestido de lo que usted está vestido. Y usted, como está vestido mal o a medias, con la ropa medio manchadita y yo medio manchada, entonces el diablo va a venir así y nosotros vamos a manchar el mundo peor de lo que estaba, porque resulta que los de allá no vienen para acá, sino que los de aquí vamos para allá y terminamos todos manchados. El estilo del infierno es un engaño. ¿Por qué? Por imitación. Satanás siempre buscará imitar lo santo, lo puro y lo perfecto, y él hará querer ver que si usted hace esto o no lo hace, o lo hace a medias o lo hace un poquito, igual usted es santo, puro y perfecto. Amén. Esta es la lluvia tardía. La lluvia tardía es el gran avivamiento que Dios quiere traer. Pero la lluvia tardía no va a venir, como en el libro de los Hechos, si nosotros no nos apartamos del mundo. Estos 120 se apartaron del mundo. Yo no le estoy diciendo a usted váyase a una montaña y olvídese de todo mundo, no. Estoy diciendo apártese del mundo. Vaya a su propia montaña. Busque a su Espíritu Santo, busque al Todopoderoso y dígale: lávame con tu sangre. Quita cada vez más lo que yo soy y pon cada vez más lo que tú eres para que tú seas visible. Amén. La santidad ha sido reducida a una confesión. La salvación es ir a la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo es un idioma enseñado. A eso hemos reducido la iglesia. Y yo les decía el viernes: ay, es que, hermano, si usted sabe hablar en lenguas, ore en lenguas. Por favor, ¿cuál fue la academia de lenguas a la que yo no asistí? Porque a mí no me fluye esa vaina, ni hoy, ni mañana, ni pasado. A veces me fluye cuando estoy en un tiempo de intimidad. A veces jamás me fluye en la oración. ¿Por qué? Porque redujimos la iglesia a una imitación. Ay, es que eso de pronto funcione. No, hermano, lo único que nos va a funcionar es la cruz, la muerte, el morir todos los días. Por eso sacrifico mi cuerpo diariamente, dijo el apóstol Pablo. Por eso yo sacrifico, por eso yo me llevo a la cruz, por eso declaro: con Cristo estoy juntamente crucificado, por eso todos los días yo muero, por eso todos los días yo quisiera volver a ser asesino de la gente para que no me frieguen y no me persigan, pero es que todos los días yo muero porque yo fui transformado, porque hay algo de lo que me hablaron directamente que no me deja ser diferente, que no me deja volver a ser la misma basura que era antes. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros decimos: miércoles, las lenguas no se aprenden, las lenguas son un don. El discernimiento es un don, de un regalo del cielo. El profetizar es un regalo del cielo, es un don que usted y yo podamos o tengamos ese privilegio de profetizar. Pero no es profetizar cada vez que se nos ocurre el cosmos y el universo y vamos a profetizar. Conocí a alguien que decía: amado, lo estoy llamando porque Dios me mostró para ti algo y tengo una palabra para ti. Pero honra al profeta, honralo, dale una honra de bendición. Y le soltaba una palabra X y como la gente era incauta y boba, pendeja, perdóneme la expresión, se lo creía. Entonces le botaba la plata al supuesto profeta, charlatán, chismoso y mentiroso, porque veía los Facebook de la gente y les predicaba y les profetizaba viendo los Facebook de la gente. Yo no le podría
predicar a Carito, Carito, profetizarle, este mes vas a vender 3 Well Spa. Pueda que se venda 4 o 5 si ella hace un excelente trabajo. Yo no le podría decir a Gina, Gina, vas a vender tantos tarros de esos que tú vendes para que la gente pueda ir al baño tranquilamente, porque tal vez ella se va a vender más de los que esto, o te van a llegar 3 clientes cuando al mes le llegan 7 o 6. Eso no es profecía. Eso es el resultado de un trabajo que uno hace diariamente. La profecía es decirte, mira, en tu línea genética, ahí está maldición, lo estoy viendo aquí, este patrón se repite, pero hoy Dios te sana, hoy Dios te libera, hoy Dios bendice tus generaciones, pero no te apartes de Dios, porque si tú te apartas te va a sobrevenir algo peor. Eso es profecía, amado, la profecía no es lo que hoy en día vemos. Ay, que no, mentira del diablo, las lenguas no se aprenden, la profecía viene del cielo, y hay gente que habla de la boca de ellos, y no habla de la boca de Dios. Porque para todo hay tiempo y ocasión. Y por eso la iglesia está perdida. Por eso la iglesia está pasando por su peor momento en ese sentido. Porque es una iglesia que imita. Porque es una iglesia que quiere ganar a costa de hacer cosas que son deshonestas. Yo no estoy diciendo que la profecía sea mala. Yo no estoy diciendo que hablar en lengua sea malo. No. Todo lo contrario, es un don. Por amor y por misericordia Dios nos lo da, pero no es para convertirlo en un relajo y no es para volver lo de Dios en un show mediático para ganar adeptos. Jesús no hizo show, Jesús caminaba, oraba, vivía una vida de integridad, visitaba, oraba por la gente, Dios lo respaldaba. Y la gente lo perseguía, la gente caminaba con él. Sin embargo, cuando fue a la cruz, no fue acompañado de nadie. El único que se quedó allí, bajo todo pronóstico, fue Juan. Las mujeres lo miraban de lejos. José de Arimatea, que era uno de sus discípulos a escondidas, pidió el cuerpo cuando él ya estaba muerto, para darle santa sepultura. Pero nadie estuvo con Jesús. Nadie lo acompañó. ¿Dónde estaban los ciegos, los leprosos, los cojos? Con él. No estuvieron, amado, porque estuvieron cuando el milagro. Pero no estuvieron cuando la palabra profética, pero no estuvieron en el momento cero. Porque la iglesia vive de avivamientos cortos, vive de milagros, vive de poner los ojos en las cosas pasajeras. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Usted y yo no podemos permitir que Troya se nos meta. Usted y yo no podemos permitir que el enemigo haga lo que quiera, ¿sabe? Yo le decía, Señor, inquiétame cuando Leslie y Sara, y siempre le he dicho así, inquiétame cuando Leslie y Sara vayan por mal camino. Y muéstrame, con Josué todavía, él estaba pequeño, yo ahorita estoy orando, Señor, apártale los amigos que no le sirven. Lo que no es del reino, que no permanezca cerca de mi hijo. Lo que va a impedir que él cumpla con tu propósito, aléjalo. Aléjalo por completo. Y lo mismo oro por Sara y lo mismo oro por Leslie. Y cuando Dios me permitía empezar a orar por mis hijas, que ya fueron adolescentes, y empezar a orar y a clamar por ellas, es porque el diablo algo quería hacer. El diablo en algo las quería rondar, hermano. A usted no se le puede meter Troya a su casa y usted no verlo. El diablo no le puede meter a usted caballos en su casa, ponérselos e instalárselos en su comedor, en su sala y usted no verlo. Usted es una persona diferente. Usted tiene unos ojos abiertos porque sus sentidos han sido ejercitados por la predicación de la palabra. Así es que usted no puede permitir que Troya se le meta. El caballo de Troya se metió a la iglesia, pero no se puede meter a su casa, no se puede meter a Dimensión de Gloria. Cuando venga el chisme, ese es un Troya. Cuando venga la murmuración, ese es un Troya. Cuando venga el desafío de no quiero, yo sí quiero, eso es un Troya, que lo quiere alejar, que lo quiere apartar. Cuando venga la indisciplina, ese es un Troya, no, yo voy a ser disciplinado. Cuando venga el Troya, voy a ser desobediente, no, yo soy obediente. Yo voy a ser obediente y voy a seguir siendo obediente porque sé quién me llamó, sé quién es mi papá. No hemos cambiado al caballo. Amén. La gente, el mundo no ha cambiado el caballo. La iglesia sigue viendo a Troya como algo normal. Es que es normal. Es que hoy en día es normal que todas esas cosas pasen. No son normales a los ojos de un buen cristiano. No es normal que Troya se le meta. Ay, no, es que pasó tal cosa. Pero es normal porque en esta época, antes uno tiene hijos buenos. Sí, gloria a Dios, tenemos hijos buenos. Pero tenemos que orar que sean mejores, que no sean peores, que sean mejores. Y no podemos compararlos y ponerlos en la misma balanza del mundo, porque el mundo está perdido y el reino está en victoria.
Y usted y yo tenemos gente de victoria. No hemos cambiado al caballo, Él nos ha cambiado a nosotros. Y lo llamamos avivamiento. Debemos excomulgar a ese caballo. Ay, es que el niño vino a la iglesia hoy. Ay, antes el chinito vino. No, amado, su hijo tiene que ir a la iglesia. Yo a Josué le llamo la atención, aunque de pronto ustedes no me vean regañándolo en la iglesia, porque un día lo regañé en la iglesia y yo fui al escarnio público y casi me queman igual que Juana de Arco, porque le dije a mi hijo y a mi hija, ustedes se quedan aquí y no van a ningún lado. Y la gente se incomodó, que la pastora le habla feo a los hijos, que la pastora los grita, que como les dice, lastimosamente nací con un parlante adentro, no puedo hacer nada, yo no puedo fabricarle una voz nueva, no me puedo poner un moño ni decorármelo para que los niños me entiendan, yo les hablo así, son mis hijos y así me han entendido ellos, aunque con dificultades, con falencias, esa es mi forma, amén. Pero yo sí le llamo la atención a Josué. Yo cuando lo veo que está haciendo lo que no tiene que hacer, lo regaño. Hace 8 días atrás, que estuve con él sola en Duitama, le dije, no lo quiero ver con la tablet, me guarda esa tablet, tal vez de pronto me desobedeció allá en el salón, tal vez, no sé, porque no sé qué pasó allá después del salón, de pronto está allá así, con la cara de todo menos de buena persona así, con el bofe extendido para partirle un pedazo y asarlo y echarle cebolla y cilantro por encima y uno comérselo, pero no me interesa que se ponga bravo. Tienen 2 opciones, ponerse bravos y volverse a contentar porque de la casa no se pueden ir, porque no tienen ni dónde irse, no tienen ni dónde caerse muertos, entonces tienen que obedecer a la casa. Y todavía no están en edad de irse. Y como les decía yo a mis hijas, si a usted no está de acuerdo, váyase al bienestar, mamita. Vaya, diga, es que mi mamá me pega, mi mamá me maltrata, yo quiero vivir acá en el bienestar familiar. Vaya, dése un paseo por ese maravilloso lobby del bienestar familiar colombiano. A ver cómo le va. Usted y yo no podemos permitir que Troya se nos meta a nuestra casa. Troya son las redes sociales, Troya son las groserías disfrazadas de cosas bonitas, Troya son los shows promiscuos que hacen para los jóvenes, Troya es el adoctrinamiento que le ponen a los niños ahora a leer libros para cómo conocer su cuerpo, cómo masturbarse, cómo identificarse, cómo no, vaya al diablo con el diablo, no frieguen, son niños, déjenlos ser niños. Entonces usted y yo no podemos permitir que Troya se nos meta. Y depende de usted y de mí que Troya se nos meta a la iglesia. Y lo que nosotros le llamemos avivamiento, que no sea avivamiento, Dios no lo va a demandar a nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre,